Muy buenas noches, tengan todos ustedes, transmitiendo desde la plataforma Zoom y también del Facebook Live de Yo Soy Médico 17. Una disculpa enorme con todas las personas que nos escuchan. El día de hoy tuvimos un problema con mi computadora, no es problema de la plataforma, mi computadora se dañó justo en el momento que íbamos a ingresar, entonces tuvimos que conseguir otra computadora y esto nos ha llevado a este movimiento de tiempo. Una disculpa a todos, especialmente también al doctor Pedro Martínez, que es nuestro invitado. Son cosas que pasan con la tecnología, había que conseguir otra computadora, en lo que la conseguimos, bueno, es lo que nos ha llevado hoy el tiempo. Como esta computadora no está configurada con todo el sistema Pro que tenemos, entonces tiene un número hoy limitado de asistentes, entonces les voy a pedir que me ayuden a compartir con sus compañeros que esta ocasión nos vean por Facebook de Yo Soy Médico 17. Será la mejor forma de que nos estén viendo solamente por el día de hoy. El resto de los días, a partir de mañana, nos podrán ver de manera completamente natural. El día de hoy, déjenme presentarles a nuestro invitado. Él es médico cirujano partero por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en medicina interna e infectología por la UNAM. Tiene una maestría, es maestro investigador en investigación clínica por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, profesor de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara y actualmente es miembro de la sala de COVID y, por supuesto, médico adscrito de la unidad de COVID en el Hospital Civil de Guadalajara. Mucha gente nos estuvo preguntando sobre que querían ver a alguien que esté en la primera línea de fuego atendiendo este padecimiento. Y quién mejor que el doctor Pedro Martínez, a quien tenemos ya lo tenemos en este momento en pantalla. Doctor, ¿sí nos escucha? Doctor Pedro. Hola, Ya ¿qué lo tal? tenemos al doctor Pedro, por fin, Sí, disculpen ya, todos. ya los escucho, aquí estamos Los dejo con el listos. doctor Pedro Martínez. Doctor Pedro Martínez, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Y quién mejor de usted para platicarnos todo lo que tenemos que saber de COVID? Muchas gracias. Un placer, licenciado. Bueno, la primera pregunta es si se comparte la pantalla. Doctor, en la parte de abajo dice Bien, compartir pantalla. excelente, sí, cierto. Muy Le da bien, clic y selecciona. Ya está compartiendo. Ya vemos su pantalla. listísimo. Bueno, pues ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Vamos a hablar un poco de COVID, que bueno, es un tema pues muy extenso, es una enfermedad que nos involucra pues a toda la sociedad. Rápidamente vamos a hablar de una introducción, aspectos de dinámica viral desde mecanismos de transmisión, periodos de incubación, la presentación clínica y, por supuesto, nuestra experiencia en la unidad COVID del Hospital Civil de Guadalajara. Yo soy Pedro Martínez, yo soy especialista en infectología y soy adscrito de la unidad de VIH, pero en estos tiempos de contingencia, bueno, formo parte de todo el equipo de médicos adscritos, de infectólogos de la unidad COVID. Este virus, ¿por qué es una amenaza? Lo primero que debe quedar claro es por qué, ¿no? De entrada lo veíamos muy lejano. Creo que es de las primeras cuestiones que veíamos en esta enfermedad y todo lo extrapolábamos con la influenza, ¿no? Un error pues muy grande que cometíamos, me incluyo, pues gran parte de los colegas infectólogos, epidemiólogos, que todo lo queríamos comparar contra la influenza. Sin embargo, esta es una enfermedad sin precedentes y tenemos que quitarnos ese chip, porque no se puede comparar contra la influenza, nunca lo fue y dejemos de hacerlo. Este virus, recordemos que existió primero
4 coronavirus que infectaban de forma común. De hecho, hasta 30% de las infecciones respiratorias eran por coronavirus. Pero en el 2002 surgió un nuevo coronavirus también de un salto zoonótico, es decir, de los animales brincaron a un intermediario y luego al humano, y tardó más de un año en infectar a más de 8,000 pacientes con 10% de mortalidad. Posteriormente el MERS, en el 2012, con más de un año para tener más de 2,000 casos con 34% de mortalidad. Pero este SARS-CoV-2, debido a, pues, a su homología con el SARS-1 en el 2002, en 5 meses más de 3 millones de humanos infectados en más de 180 países y más de 200,000 muertes hasta el día de hoy. No hay tratamiento ni vacuna, por lo tanto, cualquier comparación con cualquier otra infección viral pues es totalmente falso. Y también uno de los problemas más importantes respecto a esta enfermedad es que 80% de los casos son leves, es decir, incluso 30% son asintomáticos. Por lo tanto, es una enfermedad que te permite, que le permite al ser humano pues salir a hacer sus cosas, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, en el SARS-1, los pacientes presentaban más del 90% neumonía, no tenían una fase presintomática, por lo tanto, les daba neumonía y se quedaban en casa. O sea, no era como que, yo tengo neumonía y pues me voy a salir a trabajar, ¿no? Pues claro que no. Sin embargo, en esta enfermedad, pues sí sucede. Entonces, debido a esto, pues evidentemente es una amenaza total y pues ha paralizado y sigue paralizando a muchos sistemas de salud. Rápidamente es un virus de RNA, de monocatenario de sentido positivo, que quiere decir prácticamente que una vez estando en la célula se comporta como un RNA mensajero y empieza a, a transcribir proteínas. Este virus es muy en relación, como les comenté, filogenéticamente al SARS-1, un 80% de homología, por lo tanto, por eso se le llamó SARS-CoV-2. Y simplemente aquí recordando, pues, que había 4 géneros de 4 coronavirus, de los cuales el 229 y en el 63, el OC43HKU1, pues estos ya estaban en el ser humano y seguramente todos y todas nos hemos infectado alguna vez por estos coronavirus. Sin embargo, ya del 2002 ya empezaba a haber esta amenaza de estos nuevos coronavirus con una elevada tasa de morbimortalidad. El ciclo de replicación, recordemos que el receptor es el receptor de la enzima convertidora angiotensina humano, se une a la proteína S, la proteína Spike, el que le da el nombre de los picos, que por eso parece una corona literalmente. Y bueno, hay una entrada endosómica y una entrada no endosómica. Una vez entrando al citoplasma de la célula, pues empieza a transcribir proteínas para la producción de nuevos viriones. La transmisión, esto es muy importante, ¿de acuerdo? A todos deben de saber pues que la transmisión sigue siendo lo más importante es gotas y contacto. Literalmente cuando un paciente tose, estornuda, exhala, la gran mayoría de las partículas infecciosas cae a 1.5 metros. Y hay partículas que pueden extenderse a más de 2 metros, por eso la etiqueta respiratoria pues evita esa dispersión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues evidentemente hay 2 formas de transmisión, directa por gotas. Si tú estás a menos de 1.5 metros del paciente sin equipo de protección y el paciente te habla, te estornuda, pues evidentemente te puede caer en las zonas húmedas, ojos, boca, nariz e infectarte. Sin embargo, debido pues a la alta tasa de transmisión en el personal de la salud y en general, pues, en la humanidad, se han hecho hipótesis respecto a otros mecanismos de transmisión como los aerosoles. Sin embargo, recordemos que los modelos experimentales de los aerosoles pues, no son la vida real, ¿de acuerdo? Particularmente un autor de New England, Van Doremalen, que pues creó pues con un tambor especializado, en un cuarto especializado, la teoría de que los aerosoles se podían, no la teoría, comprobó que los aerosoles pueden estar hasta 3 horas, pero sin embargo fue en un escenario totalmente experimental, que no necesariamente se traduce en la vida real. Por lo tanto, el mecanismo de transmisión más importante es
directo. Uno de los principales es el directo, menos de 1.5 metros por gotas respiratorias, pero el segundo más importante, y de ahí radica fundamentalmente el lavado de manos, es la estabilidad del SARS-CoV-2 en distintas superficies. Precisamente este es el artículo de Van Doremalen que recientemente mencioné, en el cual describió que hasta 3 horas puede estar el virus viable en el aire. Sin embargo, ojo, condiciones experimentales. En ese mismo estudio describió que puede permanecer viable hasta 16 horas en el cobre, 36 horas en el cartón, 60 horas en el acero inoxidable y hasta 72 horas en el plástico. Quedando claro los mecanismos de transmisión, saben que la distancia a más de 1.5 metros y a 2 metros, el uso de cubrebocas, paciente sintomático, ahorita ya totalmente universal, pero el uso de cubrebocas en paciente, el uso de cubrebocas tú, estar a 2 metros y el lavado de manos cubre todos los mecanismos de transmisión, los más importantes. Bien importante algo. El mecanismo de transmisión por aerosol se da en condiciones que generan aerosoles, que ya lo platicaremos más adelante en la charla, pero generalmente son procedimientos invasivos. Si se va a intubar, dar RCP, endoscopía, nebulizar, no se debe nebulizar a los pacientes con COVID, pues ahí sí la transmisión por aerosoles está documentada y debemos de protegernos con un N95. Por lo tanto, aquí me gustaría puntualizar que de repente yo como infectólogo adscrito a la unidad COVID, pues de repente yo me doy cuenta que gran parte de la población a veces usa N95. Pues, o sea, gracias a Dios el virus no está en el aire, de acuerdo, en condiciones no experimentales, no está en el aire. De ahí que a veces el estira afloja de recomendar el uso masivo de cubrebocas, que por una parte su uso, claro que es aditivo, sin duda, pero su mal uso puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque si se contamina el cubrebocas y tú no te lavas las manos, si te tocas ojos, nariz, boca, te infectaste igual. Si tú compraste, si tú no eres médico ni médica y compraste un cubrebocas N95, pues no te va a servir de nada y le vas a quitar la oportunidad del 95 a quien sí lo va a necesitar en el hospital. Entonces, debido pues a estas situaciones, mientras quede muy claro los mecanismos de transmisión, las decisiones pues van a ser mucho mejor, evidentemente, va a haber menos pánico, y evidentemente el equipo de protección va a ir a donde debe estar. Deben de saber que en un análisis filogenético, este estudio relativamente reciente en el cual se estudiaron 52 genomas completos, documentó que este virus, como todos los virus de RNA prácticamente, y más si es un virus monocatenario en sentido positivo, automáticamente se replica y tiende a la mutación, ¿no? Entonces, este virus tiene 7.8 por 10 a la 4 sustituciones por sitio por año. Y el tiempo al inicio del árbol genético fue de 73 días. Un valor estimado, acuérdense que el R0 es la cantidad de infectados en el transcurso de la enfermedad de un caso, ¿no? Que va de 2.1, 2.2 hasta posterior a Wuhan y en las partes exponenciales cuando hay más, cuando las infecciones crecen a más corto tiempo, hasta 5.7 se ha documentado el R0. El incremento fue de 0.8 a 2.4 solo en diciembre de 2019 y la aplicación de 3.6 a 4.10. Este análisis de los genomas nos dice de forma indirecta pues que la epidemia no empezó en diciembre, sino aproximadamente en octubre, noviembre. El R0, como yo les comenté, pues inicialmente se reportó en 2.2 a 2.7, posteriormente fue mucho mayor el R0. Esa es una medida dinámica, recordemos, no es una medida pues estática. Conforme incremente la fase exponencial varía muchísimo y conforme incremente la densidad de población. ¿Por qué es lo importante? Porque evidentemente permite calcular algunas fórmulas de la epidemiología. Por ejemplo, con un R0 de 5.7, que es el máximo para las fases exponenciales, calculando que esta enfermedad, esta fórmula que predice extinción de la enfermedad con la fórmula 1
entre 1 sobre R0, R0 tomando el más alto que 5.7, se traduce en que para que se extinga la enfermedad se requiere que más del 82% de la población debe estar inmunizada, ya sea por vacuna o infección previa, para lograr detener la transmisión. Entonces, evidentemente aquí, pues nos muestra la clase de enfermedad que tenemos enfrente. Definitivamente, de entrada con esto, para volver a nuestra vida real como queremos, pues sí necesitamos evidentemente o vacunarnos o infectarnos y estar inmunizados. De aquí se traduce, al no haber vacuna y no haber tratamiento, que evidentemente quedarnos en casa, tratar de contener esta enfermedad lo más posible, tratar de infectarnos de forma paulatina hasta que haya un tratamiento eficaz y vacuna, pues es la estrategia que va a salvar muchas vidas. Y bueno, aquí algo muy importante en relación a si solamente el aislamiento es eficaz o si también se tiene que buscar casos que esto se traduce en más pruebas. Este es un estudio clásico en el cual se titula tal cual: factores que hacen que una enfermedad infecciosa, un brote, sea controlable. Y en las gráficas A, B y C muestran si el 100% se quedara en casa, si 90%, 75%. Si se fijan, si 100% se queda en casa, enfermedades como el SARS y la viruela, con el puro quedarse en casa es suficiente. Sin embargo, recordemos que el SARS y la viruela no tenían fase presintomática. O sea, el SARS te daba y automáticamente también de los 7 a 10 días empezabas con neumonía, pero no transmitías la infección antes de los síntomas. Entonces, en enfermedades en las cuales no hay asintomáticos o presintomáticos, si lo diagnosticas, se quedan en casa, es suficiente. Y de hecho, esta línea negra es lo que indica. La línea negra es solamente el puro aislamiento. Entonces vean cómo en enfermedades donde no hay transmisión presintomática o asintomática, el brote solamente con aislamiento es suficiente. Y evidentemente esto se calcula con esta fórmula. 0 es el porcentaje de asintomáticos o presintomáticos, debe ser menos de 1 sobre R0. ¿De acuerdo? Para predecir que solamente quedándose en casa es suficiente. Acá en la línea roja y azul son la búsqueda activa de casos a diferente grado. Por lo tanto, ¿qué se traduce con esto? Si sabemos que el porcentaje de asintomáticos o presintomáticos, el artículo clásico dice 12.5%, pero hay reportes, de hecho reciente, el de New England, hace un par de días, en el cual hasta el 50% pueden ser asintomáticos, pues evidentemente quedarse en casa jamás va a ser suficiente. Y vean, por ejemplo, la influenza. O sea, la influenza también tiene un periodo presintomático-asintomático en el cual quedarse en casa no es suficiente. Necesitamos además, pues evidentemente, un rol activo en la enfermedad. Y bueno, al día de hoy tenemos más de 3 millones de infectados, más de 200,000 muertes. En nuestro país tenemos 15,529 casos confirmados acumulados, más de 5,000 activos y 1,400 defunciones. Esa es la realidad de nuestro país hasta el día de hoy. Si quieren, hasta el final, mis estimados colegas, estimados y estimadas, respondo las preguntas. Pero un hipertenso puede ser sintomático ante el virus, claro. De hecho, ahorita vamos a platicar un poco de esto. De hecho, el periodo de incubación del virus va de 2 a 14 días, un promedio de 5.1, pero el 97.5% desarrolla síntomas dentro de los 11 días del inicio de la enfermedad. Y de hecho, la transmisión presintomática en este estudio clásico se dio en el 12.6%, ¿no? Probabilidad de transmisión de 3.9 a 4.7 días previos a los síntomas. Sin embargo, reportes cada vez más recientes demuestra que puede ser hasta más alto, ¿no? De hecho, hasta el editorial de New England de la transmisión asintomática como el tendón de Aquiles, literalmente, de cualquier estrategia de salud pública, ¿no? O sea, el quedarte en casa, literalmente, sin un rol activo, en una enfermedad con tanta tasa de transmisión asintomática, presintomática, es totalmente insuficiente. Y bueno, la detección del SARS-CoV en las muestras se ha aislado en esputo, secreción bronquial y nasofaringe, orofaringe, de los cuales eso es muy viable y son de las principales formas de transmisión. En ese sí, y también viable, en conjuntiva también viable, en sangre también viable. En orina no se sabe si evidentemente viable, pero se ha documentado. No se da en leche materna, líquido amniótico y cordón umbilical.
súper importante, los primeros reportes, que son aproximadamente 17 pacientes en los cuales se determinó de forma inicial que incluso al inicio de la enfermedad, tanto sintomáticos como asintomáticos tienen niveles similares de carga viral, ¿de acuerdo? Tanto en hisopados nasales como en faringeos. Sin embargo, posteriormente datos más robustos provenientes de una mayor cantidad de pacientes se documentaron, bueno, que la carga viral está hasta 60 veces mayor en enfermedad severa respecto leve. Esto se tiene que ver al revés, es el delta de los ciclos necesarios para que el virus se replique. Si es más severo, se requiere menos ciclos, por lo tanto, vean cómo en enfermedad severa, pues evidentemente de forma indirecta tienen mayor carga viral. Y automáticamente a mayor carga viral, pues más posibilidad de transmisión. Y los casos leves tienen mayor aclaramiento viral. Vean cómo 90% de los casos leves generalmente aclara después del día 10. Es decir, los pacientes que tienen enfermedad leve, pues frecuentemente después de los primeros 7 a 10 días, la carga viral frecuentemente es negativa, y los pacientes con enfermedad severa es más difícil que aclare la carga viral. De hecho, hay un porcentaje hasta el 33% de algunos estudios en los cuales queda positiva hasta que mejora o hasta que se muere. Entonces, de forma general, los pacientes leves tienen, la carga viral es dependiente de tiempo, mientras más leve es más rápido que se aclare, y generalmente los pacientes con enfermedades severas tienen mayor carga viral. Sin embargo, ya está demostrado que pacientes sintomáticos y asintomáticos tienen totalmente, tanto pacientes sintomáticos como asintomáticos tienen el potencial de infectar. Dice Elizabeth López Segura, ¿a qué se refiere con quedarse sin un rol activo no es suficiente? Le comento por ejemplo, estos modelos, estimada Elizabeth. Aquí, por ejemplo, vemos cómo, por ejemplo, si 100% se queda en casa en modelos de enfermedad como el SARS, el SARS-1, pues evidentemente se controla el brote. Sin embargo, en enfermedades, por ejemplo, aquí ponen la influenza, si se fija, quedarse en casa no es suficiente. Todo lo que está abajo de la curva de la línea negra quiere decir que con esa intervención es suficiente. Entonces aquí se necesita, y por eso es la recomendación de la OMS, es hacer pruebas, tratar de buscar casos, romper cadenas de transmisión, búsqueda dirigida para evidentemente enfrentar esta enfermedad. O sea, si, a lo que va con esto, Elizabeth, por ejemplo, los pacientes del SARS-1 o, por ejemplo, ébola, el paciente se queda enfermo y no es que esté asintomático, o sea, el paciente no puede trabajar aunque quiera, ¿no? Está muy mal. Entonces es más fácil que se quede evidentemente en casa y aislarlo de los demás, identificarlo. Pero aquí, en esta enfermedad como la influenza, puede alguien estar enfermo sin todavía tener síntomas. Por lo tanto, sí, el hacer, aquí como vienen en las curvas rojas y azul, mientras más búsqueda activa de casos, es más probable que se pueda controlar el brote. Espero que haya respondido su pregunta, si no, con mucho gusto al final vuelvo a poner a lo mejor otra evidencia, otro ejemplo. Bueno, entonces, quedamos entonces que, por ejemplo, que la carga viral es dependiente de tiempo generalmente, y de este estudio muy interesante en el cual más de 3,000 muestras de pacientes con COVID, de los cuales el PCR fue positivo en más del 95% de las muestras respiratorias. También se documentó que a mayor severidad, mayor positividad de la carga viral de forma estadísticamente significativa en lo respiratorio y también por edad, ¿de acuerdo? Lo cual, pues frecuentemente en la clínica es lo que vemos. Pacientes de edad avanzada son los pacientes que tienen más probabilidad de desarrollar un curso grave. Aquí es bien importante que sepan, por ejemplo, este estudio de dinámica viral en el paciente hospitalizado, que pacientes después del día 10 de su sintomatología con carga viral menos de 100,000, pues generalmente, más bien, que el egreso debe considerarse en pacientes después del día 10 de su sintomatología. Por ejemplo, vemos después del día 8 cómo la carga viral va hacia abajo. En hisopados naringios nasales,
por supuesto que en esputo y heces, ¿de acuerdo? La carga viral como baja de forma significativa. En este sentido, porque de repente uno mencionaba, más bien había recomendaciones al inicio de la enfermedad que tienes que tomar 2 pruebas negativas. Entonces, en ese sentido, de las 2 pruebas negativas, a intervalos de 24 horas, realmente se ha observado, y cada vez hay más datos, que si el paciente mejora, después del día 10, su carga viral prácticamente mejoró. Es decir, si síntomas, quiere decir menos carga viral, y en muchos centros ya no toman ese recurso de pedir una carga viral para ver si mejoró. Los hallazgos clínicos, bueno, los principales, y gracias a todos por su pregunta, pero si quieren al final, para irnos mucho más rápido, los temas más importantes, y con mucho gusto podemos discutir preguntas al final. Bueno, de los hallazgos clínicos y laboratorio, la fiebre es hasta el 89%, tos seca en el 66%, mialgias 30%, fatiga 35%, orofaringio 10%, náuseas, vómitos, diarrea 8-10%, cefalea 10%, rinorrea 5%, y ojo, ya han dado evidentemente un tip, incluso otorrinos y muchos colegas de otras partes pues del mundo, sobre la presencia de anosmia, ¿no? Como un dato pues importante en la detección. Los estudios de laboratorio, hallazgos en la tomografía hasta el 86%, depende, sobre todo después de la primera semana, linfopenia 83%, plaquetas 36,000, digo 36%, perdón, PCR elevada del 10 al 61%, PROCA de 0.5 a 5.5, ASTLT elevada del 22-21, bilirrubinas elevadas 11%, dímero de más de 0.5 hasta el 46%. En este estudio clásico, de más de 44,000 pacientes, de los cuales más del 50% tenían comorbilidades, predominantemente hipertensión y diabetes mellitus. La historia natural del COVID, basado pues en los primeros reportes de Lauer, Neil y Yang Liu, ponen el clásico 85%, ¿no? Que en nuestro país, bueno, se ha traducido en 70%, de los cuales 30 sin síntomas. Ojo, y se fijan en esta línea extremadamente importante, que vean el periodo de contagiosidad, o sea, desde antes del diagnóstico, o sea, hasta 5 días antes y hasta, o sea, los 14 días. Sin embargo, si tiene síntomas, puede ser contagioso totalmente el inicio de los síntomas hasta días después. Y si se fijan, el 10% que tiene síntomas severos como hipoxemia, como neumonía, y el 5% de pacientes críticos pueden ser contagiosos y tener carga viral literalmente hasta que mueren. Aquí, aquí es bien importante puntualizar varias cosas. De lo principal que hay que puntualizar es que evidentemente terapia intensiva es donde llegan los pacientes más graves, es donde tenemos que poner foco rojo, ¿de acuerdo? En los reportes, sobre todo chinos, hasta el 41% fue transmisión nosocomial. Pacientes graves, pacientes que llegan a urgencias, pacientes que llegan a terapia intensiva, son los que tienen mayor carga viral, como vimos los reportes de dinámica viral. Entonces, en este tipo de pacientes, por supuesto que el equipo de protección es individual. Digo, en todos lados, pero el equipo de protección es individual. El 30% de los pacientes va a ser asintomático, por lo tanto, a veces, yo sé que las presentaciones atípicas cada vez se reportan más, sin embargo, si somos prácticos, es decir, si somos prácticos, un paciente asintomático, si tú estás en un hospital en una zona no de riesgo, no terapia intensiva, no urgencias, estás en una sala en donde no estés viendo pacientes graves y piensas que un paciente puede tener este asintomático, pues ese mismo escenario va a ser en un OXXO, en un centro comercial, en un transporte público, ¿de acuerdo? O sea, aquí bien importante es, definitivamente, conforme incremente la fase 3, al salir de nuestra casa vamos a estar expuestos. Sin embargo, donde vamos a estar más expuestos si no utilizamos de forma adecuada el equipo de protección personal, o si no tenemos, pues evidentemente si vas a intubar a un paciente en terapia intensiva,
porque evidentemente ahí la carga viral es mucho, mucho mayor. Entonces, mucho cuidado con los pacientes graves porque evidentemente son los que tienen mayor dinámica viral. Y bueno, predictores de severidad. De hecho, por ahí menciona la doctora María Concepción, si ALT es un factor de riesgo, la presencia HGNA, que es hígado graso, bueno, todavía me parece, doctora, que no, todavía no, al menos hasta yo, donde yo he revisado, no hay esa asociación, pero pues evidentemente eh, habrá que ver, ¿no? Si habrá una asociación más adelante que la reporte. Generalmente la severidad son mayores en años, sexo masculino, tabaquismo, cualquier comorbilidad. De hecho, seguramente esta comorbilidad también se traduce en eso. Enfermedad renal crónica, EPOC, enfermedad cerebrovascular, diabetes, hipertensión, edad mayor de 60 años. Esos son los de muerte. Eh, Sexo masculino, cualquier comorbilidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, cáncer. Esto en general también de los estudios más importantes. Inicialmente, debido pues a que la PCR, como lo comentaremos más adelante, tiene una sensibilidad, no es perfecta, es baja, del 70%, muchos grupos de estudio empezaron a proponer la tomografía como escrutinio. Sin embargo, obviamente ya muchas sociedades han quitado eso del escrutinio como evidentemente la tomografía, debido pues a que no es específica, sí puede ser una sensibilidad que va casi al 90%, pero una especificidad del 20%, ¿no? En un estudio de más de 1000 pacientes con tomografía. Lo que sí es que evidentemente cuando tú haces una tomografía, sobre todo después del día 5, después del día 5 a 7, hay datos que sugieren mucho que se trate de COVID, ¿no? El halo inverso, los infiltrados intersticiales bilaterales periféricos, el crazy pabbing. Si tú tienes evidentemente un paciente con los datos que ya pusimos, que ahorita ya, o sea, una enfermedad respiratoria grave severa y unos datos tomográficos de infiltrados bilaterales intersticiales, crazy paving, halo reverso, pues te sugiere muchísimo que es evidentemente COVID y sugiere mucho tratarse como tal. Y bueno, respecto a los estadios en el COVID, que es muy importante ver esta enfermedad en esta propuesta de estadios, porque generalmente así se presentan literalmente. El primer estadio es la actividad viral, en el cual pues el objetivo de la inmunidad innata y adquirida pues es eliminar al virus, ¿no? Que afortunadamente la gran mayoría se logra, ¿no? 70, 80, 70% en nuestro país, 80% en los reportes más grandes chinos, ¿no? Sin embargo, hay un cierto tipo de pacientes que pasa a la fase pulmonar, que es evidentemente cuando este virus pues desencadena un síndrome de citocinas, disminuye la producción de linfocitos T, a su vez disminuye la producción del interferón, que es la principal citocina de, de, de la inmunidad celular, y de hecho, pues la linfopenia, unos linfocitos menor a 800 totales, es un predictor de mortalidad muy, muy importante. Pues evidentemente los que pasan esta fase, aquí es donde tienen la mortalidad muy alta, donde eh, si pasan al estado hiperinflamatorio, que es el SIRA, síndrome inflamatorio de respuesta de respiratorio, síndrome de dificultad respiratoria de adulto, a sepsis, a fallas orgánicas, tienen muchas posibilidades de fallecer. Como ya bien saben, un paciente que se intuba, mortalidades del 60%, hasta incluso 100% si son terapias intensivas improvisadas. Y aquí, precisamente del estadio 1 al estadio 2, o sea, hasta el momento, y por eso me cuesta trabajo a veces hablar de, de fármacos, porque si ven todas las guías, no hay nada hasta el momento, no hay nada que se recomiende. Entonces, y precisamente gran parte de los ensayos no es que nada sirva, sino la dosis y el momento adecuado, ¿no? O sea, todos creemos, los que empezamos a ver a los pacientes, es que antes de que pase, de hecho, en la etapa 2, ya sea 2A y 2B, y antes de que pase a la etapa 3, es evidentemente en donde creemos, ya verán, ya vienen los ensayos clínicos, pero es donde creemos que pueden tener utilidad sin duda. Evidentemente, todos los fármacos, pues evidentemente aprobados, digo, todos los fármacos que
sugeridos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, el uso de la PCR. El uso de la PCR, como ya lo habíamos platicado, no es perfecta, tiene una sensibilidad del 73%. De hecho, en hisopado nasal 63, hisopado faringio 32, por eso se hacen tanto nasal y faringio. En el esputo 72 y en el lavado bronquialveolar incrementa hasta 93%. Sin embargo, para hacer una broncoscopía, pues acuérdense que es un procedimiento que genera aerosoles, es un procedimiento no tan disponible y pues evidentemente sí no es algo cotidiano definitivamente. En sangre 1%, en ese hasta el 29%, entonces depende de la cifra. Los problemas actuales con la prueba, bueno, diagnóstica gold standard es que recordemos que no es una prueba perfecta, por supuesto, y es una prueba cara. Y bueno, hasta un 30% falsos negativos, ¿no? Los falsos negativos pueden ser desde la mala toma de la muestra, es decir, nosotros para tomar muestra, pues claro que nos capacitaron, y tenemos que, evidentemente, pues supervisar que estemos tomando adecuadamente la muestra. Y el segundo punto, no solamente la toma, sino el sitio donde se tome y también el momento de la enfermedad. Si un paciente ya mejoró y está sin síntomas, es muy poco probable que salga positiva, sin duda. Y lo de las serologías es fundamental porque, pues en gran parte de los nuevos estudios se observa que incrementa evidentemente la PCR. Solo hay que saberlos interpretar evidentemente, pero cada vez más la FDA aprueba más pruebas, ¿de acuerdo? Y por supuesto que aquí la PCR aumenta, mejora la sensibilidad combinada con la detección de anticuerpos, si se fijan. Lo incrementa desde un 99% de sensibilidad, depende de los días en que se realicen, evidentemente, la presencia de anticuerpos. Y básicamente así es. O sea, primero incrementa la PCR. Por supuesto que saben que tanto la IgM e IgG pues son parte de la inmunidad adquirida. El cuerpo necesita procesar los antígenos y desarrollar anticuerpos específicos para posteriormente medirlos y depende, bueno, de tantas técnicas que haya. Pero el punto es que para todas las infecciones virales, PCR, VIH, dengue, COVID, pues evidentemente influenza, los primeros días la carga viral es el estándar de diagnóstico, pero en enfermedades que duran, sobre todo el COVID, al menos 14 días o mucho más en pacientes graves, pues evidentemente el rol de las inmunoglobulinas con pruebas validadas, que afortunadamente cada vez más hay mejores pruebas que no dan tantos falsos negativos para posteriormente hacer algoritmos para su adecuada interpretación y uso. Una vez que se seroconvierte que hay anticuerpos específicos, la carga viral disminuye. La probabilidad de reinfección, que es uno de los temas muy controvertidos, todavía no se sabe si verdaderamente se reinfectaron o si son PCRs persistentes y síntomas persistentes. Si ven la historia natural, hay pacientes, sobre todo en síntomas severos, que permanecen con cargas virales positivos semanas, literalmente, más de 4 semanas incluso, ¿no? Incluso los pacientes graves, o sea, hasta que se mueren, o sea, pueden durar todo el curso de la enfermedad positivos. Y que evidentemente entonces, en una revisión de Cochrane, que realmente no se sabe si verdaderamente si se reinfectaron o si era una enfermedad, todavía no salían de la enfermedad y le hacías pruebas y seguían saliendo positivas. De hecho, en un reporte de Hong Kong, de 23 pacientes, si mal no recuerdo, hasta el 33% de ellos tenían PCRs positivas sin que significara algo, ¿no? Sin que significaran que fueran peor. Entonces es algo que evidentemente tenemos que estar pendientes de la evidencia. Las dianas terapéuticas. Bueno, las dianas terapéuticas son tanto inhibidores del receptor como el camostat, inhibidores de la interacción proteína S con la enzima covalente como el arbidol, inhibidores de la proteasa como lopinavir, ritonavir, darunavir, inhibidores de la polimerasa dependiente RNA como la ribavirina, remdesivir, favipravir, la hidroxicloroquina que inhibe la entrada por endocitosis y que recordemos que la hidroxicloroquina, bueno, tiene un depósito también de semanas, es decir, dura, o sea, es acumulativo la exposición a la hidroxicloroquina.
Y una vez que empieza la inmunidad innata y adquirida, que empiezan a producir el síndrome de citoquinas, bueno, los inhibidores de la interleucina 6, de la activación de la interleucina 6, como el tocilizumab, sarilumab. Sin embargo, hasta el momento, si se fijan, en todas las guías todos te dicen, se recomienda no darlos si no están en el contexto de un ensayo clínico, ¿no? Entonces, pues a la espera de ensayos clínicos, literalmente no tenemos nada. No hay vacuna, no hay tratamiento. Respecto a la prevención general de esta enfermedad, mantenerte al día de la información oficial. Y de hecho aquí es bien importante. Dentro de la experiencia de la unidad COVID nos hemos dado cuenta que dar hidroxicloroquina con acitro prolonga el QT. Ya hemos tenido arritmias mortales. Dar eso en casa, pues evidentemente no. Es decir, el 80%, 70-80% que afortunadamente no hizo una neumonía, que se quedó en la fase viral, sobre todo en la primera semana, pues de realmente no dar un tratamiento específico, ¿no? Dar paracetamol, que se hidrate, alimentación sana, pero realmente los fármacos que tenemos no son seguros. Ojo, no se ha mostrado realmente su seguridad en infecciones leves. Para los que están hospitalizados, sobre todo los que empiezan a tener biomarcadores de mal pronóstico como IL-6, linfopenia, PCR alta, la edad, etcétera, pues en esos pacientes de repente pues podemos o no considerar algunas opciones. Sin embargo, la verdad es que las recomendaciones actuales pues nos dejan mucho que desear, ¿de acuerdo? Porque recordemos que eh, pues el no dañar es parte fundamental, ¿no? Y como dicen muchos expertos, dicen a veces hacer menos es más. Los esteroides y antiagregantes plaquetarios, bueno, los esteroides en SIRA grave hay muy criticado pues el estudio, pero y seguramente mañana va a hablar, por eso no me voy a meter en terapia intensiva, pero criticado el estudio porque por la poca cantidad de pacientes, pero en SIRA en SIRA grave, por supuesto, se podría considerar. De hecho, hay al menos un estudio que lo considera, y por supuesto que tanto la profilaxis con heparina siempre considerarlo con un esquema bajo un algoritmo objetivo, ¿no? Como el de Padua. El anticoagular con dímeros más de 1000, bueno, ya lo platicarán mañana, pero realmente pues necesitamos más evidencia. Sin duda se necesita más evidencia. Lo que les puedo yo decir así como infectólogo y que estoy viendo pacientes que los que entran con neumonía y que se los vamos a presentar a terapia intensiva, literalmente los que tienen deterioro respiratorio, los que tienen deterioro respiratorio, los que tienen biomarcadores de severidad como PCR, como linfopenia marcada, como ferritina muy alta, pues evidentemente, o sea, datos de que están teniendo un síndrome de activación de macrófago y un síndrome de secreción de citocinas, ahí sí consideramos dar esteroides, tocilizumab. Obviamente, todo esto, pues como uso compasivo, ¿de acuerdo? Si se deteriora el paciente y cae a terapia intensiva y se intuba, la mortalidad es muy alta. Previamente platicado, evidentemente, con él y su familia. Doctora Sonia, desconozco la verdad esa estadística. Me parece que sí la han dicho de forma en la plática de las 7, pero la desconozco honestamente. Bueno, respecto a prevención general, mis estimados colegas, hay que mantenernos al día de la información oficial, ojo, eso es fundamental. Esto es una enfermedad pues, muy, muy difícil para todos, pero en la medida en que nosotros, en la medida en que consultemos fuentes oficiales, creo que todos vamos a tomar mejores decisiones, ¿de acuerdo? La higiene de manos con frecuencia, eso es fundamental. Fundamental la higiene. Mi estimado licenciado Abraham, ¿hay un límite de tiempo? No, vamos bien, vamos, usted, vamos adelante. Excelente. Me gustaría cuando terminara de poderle ayudar a formular las preguntas. Usted me avisa. Todo el tiempo que usted necesite. Excelente. Digo, está programada la plática para 1 hora, pero evidentemente
Pues todos estamos en cuarentena, así que nos podemos extender un poco más si se necesita. Bueno, y continuando entonces, mantener el día de la información oficial, la higiene de manos con frecuencia, distancia mínima de 1.5 metros entre persona, evitar tocarte ojos, nariz y boca. Ojo, con eso es fundamental. Es decir, si lo vemos de forma objetiva, si tú traes tu cubrebocas, te lavas las manos, si tienes distancia, no te vas a infectar, ¿de acuerdo? Eso que quede claro, no te vas a infectar. Si tú entras a un sitio en donde hay aerosoles, un cuarto de urgencias donde hay pacientes con COVID que se van a intubar, que le están haciendo una endoscopía, que está en terapia intensiva, ahí necesitas una N95 y una protección mayor, por supuesto que gogles, porque sí te puedes infectar, ahí sí hay aerosoles. Entonces, mientras queden claros los mecanismos de transmisión, todos vamos a estar más tranquilos y lo más importante, no nos vamos a infectar. O sea, porque aquí, evidentemente, de los retos de hacer una unidad COVID, literalmente, el primer reto fue hacerla. Imagínense todo, o sea, es normal el miedo. Pues yo también, como yo soy infectólogo, claro, pero evidentemente, soy infectólogo, pero también me da miedo. Sin embargo, sí creo que evidentemente bien informado todo va a salir bien. Entonces, la primera meta fue hacer un equipo COVID. La segunda es que no nos infectemos. Esperemos, evidentemente, lograrlo. No, definitivamente, eh, cualquier tratamiento hasta el momento, mi estimado doctor Luis Fernando, no hay evidencia totalmente, ¿de acuerdo? O sea, por ahí si acaso, lo que le puedo decir, o sea, lo publicado, de hecho fuera un ensayo clínico, no se recomienda. Y lo que lo puedo decir, sobre todo en nuestra experiencia, sobre todo más con esteroides tocilizumab, mejoran los marcadores, no necesariamente clínicamente, ¿verdad? Y bueno, una vez que logramos hacer una unidad COVID, que es una unidad COVID, lograr que compañeros compañeros y compañeras de intendencia, de enfermería, de trabajo social, por supuesto, médicas y médicos, quisieran entrarle, ¿no? Porque es bien importante esto, es decir, yo de repente veo pues muchísimas críticas y lo cierto, pues sí, nadie estaba preparado, pues mucho menos nosotros, ¿no? Si agarró a Italia, si sacudió esta enfermedad a Italia, España, sacudió a los países del primer mundo, pues claro que nosotros, ¿qué nos espera? Sin embargo, pues creo que no es culpa de nadie, pues, o sea, hay dos opciones para enfrentar el COVID. O le entramos informados o no le entramos. Aquí, por ejemplo, hemos tenido, afortunadamente, para que formes una unidad COVID, pues debes de cuidar muchísimo a tu población, a tus compañeros y compañeras. Entonces, nosotros hemos tenido buena respuesta porque evidentemente confían en nosotros y la confianza se gana, pues, ¿no? Es decir, a mí me importan muchísimo, pues, mis compañeros camilleros, mis compañeros y compañeras enfermeras, enfermeros, o sea, todo el tiempo estamos revisando, mira, salió esta revisión de este lugar oficial y mira, hasta el momento, la mejor estrategia es esto. Cada vez estamos checando, oye, estás afuera de la terapia intensiva y no traes cubrebocas, puede haber aerosoles. Entonces, a lo que voy es, en la medida en que, o sea, hay dos opciones, ¿no? O le entramos a tratar COVID o no le entramos. O sea, y nadie tiene culpa, ¿no? Si le entramos, es bien importante, mientras más informado esté, van a ser mejores decisiones y mientras más informado estemos, pues tu equipo, vas a cuidar a tu equipo y te va a cuidar tu equipo. Y es la única forma de que vamos a salir de esto lo mejor librados posibles, evidentemente. Entonces, respecto a la unidad COVID, bueno, deben de saber que dividimos ahorita el hospital, pues se divide en riesgo bajo, por ejemplo, la torre de especialidades, torre de consulta externa, edificio oftalmo, recursos humanos, área de ortopedia, quirófanos, tiene riesgo bajo, o sea, sin pacientes de COVID. Aquí muchos colegas dicen, y están en lo cierto, ¿eh? Oye, pero es que debo de tener equipo de protección, porque ¿qué tal si hay un asintomático? O sea, si vamos en ese razonamiento, pues no vamos a salir de nuestra casa porque tú vas a tener contacto con un asintomático, a lo mejor el que te limpie el coche afuera, a lo mejor si vas a un Oxxo, un 7-Eleven, digo, no sé si puedo decir marcas, ahí disculpe, licenciado Abraham, sí, pero si vas a un centro comercial, si estás en un transporte público, o sea, sales de tu casa, o sea, la única forma de asegurar que no vas a tener contacto con alguien asintomático es no tener contacto con otro ser humano. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante
pues que sepan ese punto. Evidentemente todos debemos de tener el chip, todos tenemos que tener el chip de ante cualquier duda del paciente y así funcionamos nosotros. Pacientes que, oye, llegó una embarazada en trabajo de parto y tengo duda que es COVID. Pues claro que voy a verla y evidentemente es verla y oye, pues ni siquiera tiene fiebre, ¿no? O sea, no hay ningún dato respiratorio, ¿no? Definitivamente al estar asintomático, por lo pronto no amerita una prueba y pues es la forma que nosotros estamos pues protegiendo, pues tratando de proteger, porque va a ser, en algún momento vamos a ser infectados en algunos de nosotros, pero pues evidentemente cuidar a tu personal y que te cuiden. Entonces, en ese sentido, las áreas de riesgo bajo son estas, posteriormente el riesgo intermedio, que son los triages, eso sí, o sea, aquí sí, imagínense que les llegue una neumonía, pues todo lo respiratorio sí, definitivamente, y vimos la historia natural del COVID. O sea, imagínense en la historia natural del COVID, o sea, la fase pulmonar es donde mayor carga viral hay. Entonces ahí sí, todo lo respiratorio sí necesitamos tener equipo de protección personal, ¿no? Lo no respiratorio, datos atípicos, etcétera, pues realmente ahí no está definido y ahí sí creo que va a ser imposible convivir con alguien asintomático, ¿no? O sea, es decir, si realmente queremos asegurar no convivir con un asintomático, tenemos que salir con EPP desde nuestra casa, que lo cual es imposible, ¿estamos de acuerdo? Pero afortunadamente la ciencia que nos dice que realmente la dinámica viral, a mayor carga viral, más severidad. Entonces, ojo, riesgo intermedio, y así lo dimos con base pues a la OMS, la CDC, no se nos ocurrió obviamente, pero por ejemplo vemos como el triage de urgencias, adultos, pediatría, tococirugía, pues claro que es de alto riesgo porque pueden llegar pacientes con COVID grave, que se traduce en carga viral más alta y más posibilidad de contagiosidad, y por supuesto que el riesgo más alto que es el edificio COVID, que aquí la meta es evidentemente, ojalá, dependemos de la población general, o sea, nosotros quisiéramos que así se trabajara porque evidentemente ya tenemos un equipo en el cual ha costado mucho trabajo porque todos tenemos miedo, etcétera, pero pues ya todos de alguna forma ya estamos viendo pacientes, etcétera, ¿no? De repente, que seguramente en algún momento va a pasar, esperemos que no, pero si llega a ser todo el hospital COVID, pues vamos a trabajar de forma distinta, ¿no? Veo que, sobre todo, que levantan la mano, nomás que no. Yo creo que hasta el final, discúlpenme, ya vi tantas preguntas que bueno, pero sí, con mucho gusto al final las trataremos de responder. Y bueno, entonces, para irme más adelante. Entonces, lavarse las manos es fundamental, los 5 momentos que seguramente ya los han revisado, las etiquetas de aislamiento por contacto, que esto es lavarse las manos, uso de guantes, uso de bata, uso de elementos exclusivos del cubículo, aislamiento por gotas respiratorias, cubrebocas convencional, lavado de manos, y bueno, el COVID requiere tanto aislamiento de contacto como aislamiento por gotas. El aislamiento aéreo que incluye todo lo demás, más el N95 y gogles y o careta, se requiere para los procedimientos o los lugares donde se generan aerosoles, que quedamos que es terapia intensiva. Procedimientos como aspiración, intubación, RCP, por supuesto que requiere una combinación de las 3 etiquetas de aislamiento. Y bueno, recordemos que la limpieza es fundamental, es decir, gran parte de las armas que tenemos contra el coronavirus es lavarnos las manos con agua y jabón, o si no el alcohol, más del 70%, ¿de acuerdo? Y en nuestra casa, en nuestros lugares de trabajo, por ejemplo, si tenemos teclados, si tenemos los picaportes de la puerta, los baños, pues limpiar evidentemente y desinfectar. Una de las sustancias que más se recomiendan pues es el cloro. Y bueno, rápidamente, el equipo de protección personal según el nivel de atención, triage, toma de muestras, laboratorio, caso sospechoso confirmado, en donde no se genera aerosol y donde se genera aerosol. En este sentido, vean, esta es la unidad COVID que tenemos, en el cual pues hay separación de los pacientes, que afortunadamente no nos ha tocado
todavía, ya cada vez más valoración que se llenara, pero vean, por ejemplo, la imagen de abajo, ¿no? Tenemos un espacio más de 2 metros, tiene, bueno, aquí se bajó el cubrebocas el paciente, pero el cubrebocas lo tiene el paciente, el cubrebocas lo tiene la compañera enfermera, y aquí el virus no está volando, o sea, no necesita ya un N95, estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, con el cubrebocas ella, el cubrebocas el paciente y el lavado de manos y la distancia, con eso es totalmente suficiente, está protegido. Por eso es, a veces cuando de repente, me acuerdo cuando llegaron, porque también deben de saber y seguramente les pasó, esta enfermedad, yo tengo muchos compañeros médicos, de hecho, de mis mejores, no voy a decir nombre, pero uno de mis mejores amigos, que es oncólogo, que no creía en el coronavirus, es decir, eh, hasta que llegó, ya creyó. O sea, nosotros, afortunadamente los infectólogos que confirmamos esta unidad, tenemos semanas haciendo esto, semanas, literalmente, ¿no? Y documentándonos y haciendo los cursos de la OMS, etcétera, pero había colegas que hasta que ya hubo los casos, ya ahora sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera vez, muchos compañeros adscritos del Hospital Civil veían esta imagen de abajo, abajo a su derecha, y decían, no, eso está muy triste, ¿cómo es posible? No, no estamos preparados. Y yo, no, pues oye, pues, no están preparados ustedes. O sea, entonces a lo que voy es eh, seguir la ciencia y todos vamos a estar bien. Entonces, aquí tenemos pues la unidad COVID. De hecho, este es la sala de triage, los consultorios para valorar a pacientes, la sala de hospitalizados y pues el área de almacén, encamados, choque. Tenemos por lo pronto 10 UTIs, 10 camas en adultos, 2 en pediátricos, 20 hospitalizados, 4 pediátricos, que se puede evidentemente incrementar el número. Afortunadamente todavía no lo hemos llenado, sí hemos tenido días de ya que casi llenar sobre todo los hospitalizados, pero afortunadamente aún no. ¿Cuál es el kit de protección del personal? Vean, hay el área pretriage, área vigilante, sobre todo el personal administrativo, inhaloterapia, triage circulantes, camillería, choque y manejo de viaria, consultorio COVID, adultos y pediatría. Entonces vean cómo, por ejemplo, pues en choque y manejo de viaria es donde más se necesita. Claro que sí, aquí gorro, traje quirúrgico, bata impermeable, overall, gogles, mascarilla 95, careta, guantes de nitrilumpar y guantes quirúrgicos 2 pares, además de cubrebotas. Porque aquí es el escenario donde intubas y donde estás en terapia intensiva, donde se ganan aerosoles, es lo más peligroso para que te infectes, obviamente. Pero vean, por ejemplo, en triage, que de repente aquí hay residentes voluntarios, que evidentemente aquí jamás vamos a arriesgar, o sea, no hay pasantes, no hay internos, evidentemente, en nuestra unidad, y los residentes sobre todo es fundamental porque para hacer la prueba necesitamos el cuestionario epidemiológico, pero ellos están totalmente protegidos, están a una distancia más de 2 metros, no tocan al paciente, tienen su cubrebocas, y así están nuestras compañeras enfermeras y enfermeros y nuestros compañeros residentes y residentes voluntarios. Ya evidentemente cuando necesitamos valorarlo, ya somos o los adscritos de infectología o los R2 de infectología. Entonces aquí sí, cuando vas a ver al paciente menos de 2 metros, necesitas gogles y tu N95. Ahí sí fundamental, y 2 pares de guantes. Aquí sí es fundamental que se sepa eso. Y eso es con base pues a la OMS. Y vean cómo también tenemos, bueno, los protocolos tanto en hospitalización, enfermería, intendencia, técnico de rayos X, hospitalización médico sin contacto estrecho, y vean cómo sin contacto estrecho, incluso nosotros mismos, pues evidentemente el cubrebocas quirúrgico no es N95, pero siempre que te acerques a ver un paciente menos de 2 metros, necesitas tu N95 sin duda. Y bueno, rápidamente, porque sí necesitamos revisar más cosas. Aquí deben de saber, otra cosa fundamental, es la transmisión nosocomial. En la transmisión nosocomial, por ejemplo, este estudio clásico chino de Wang y colaboradores, en el cual 41.3% fueron infecciones hospitalarias, de los cuales 12.3% eran pacientes hospitalizados por razones ajenas al COVID, de los cuales 40 trabajadores de la salud. Aquí, evidentemente, los trabajadores de la salud fueron generalmente en piso, en urgencias y en UTI.
generalmente son los que más expuestos estaban, evidentemente, al COVID. Sin embargo, vean este reporte reciente. Este reporte reciente de febrero 12 al abril 9, del cual hubo 9.282 casos, los cuales correspondieron al 19% de la muestra, edad de 42 años la media, 73% mujeres. Fíjense aquí bien importante, de las muestras más grandes de infecciones al personal de la salud, 55% reportaron contacto en el centro hospitalero, 55% y 8% asintomáticos, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que evidentemente la movilidad en el personal de la salud es muy importante. O sea, frecuentemente hay, sobre todo como estamos organizados nosotros en el Hospital Civil, alguien puede salir positivo y no necesariamente quiere decir que lo agarraron en el hospital y por falta de equipo de protección personal. Eso es fundamental, porque vean, de esta muestra grandísima de pacientes, 55% tuvo contacto en el hospital, 45% no. Entonces, ojo, o sea, tú puedes agarrar el COVID, no necesariamente en el hospital. Por eso no solo debes de preocuparte dentro del hospital, sino fuera. Y ojo, también aquí algo muy preocupante. Tenemos compañeras y compañeros enfermeros, enfermeras que trabajan en 2 o más lados. Entonces, imagínate, por una parte, tú cuidándolos y ellos cuidándote en un lugar, pero de repente si van a otro lugar donde no hay medidas y no hay jabón, pues claro que se echó a perder todo y al regresar te pone en riesgo a ti. Entonces, fundamental también cuidar la movilidad. Tengo también muchos compañeros y compañeras que hacen medicina privada en 2 o más lugares. O sea, de repente imagínate que estás en el civil, vas a tu priva, etcétera, vas a 2 y te infectas y le vas a echar la culpa al civil o al IMSS o al ISSSTE. O sea, ojo, bien importante, importantísimo. Que estés positivo no necesariamente va a ser que lo agarraste en el hospital ni por falta de equipo de protección personal. Entonces, fundamental en estos momentos que de preferencia bajarle la movilidad. O sea, yo soy infectólogo, es decir, o sea, yo no soy cirujano, gano muchísimo menos que un cirujano, ¿de acuerdo? Cancelé mi consulta, cancelé mis pacientes privados, evidentemente. ¿Por qué? Porque evidentemente no quiero ser una cadena de transmisión por la movilidad, como evidentemente en este reporte sugiere fuertemente. 45% del personal no fue en el hospital. Y ojo, de los trabajadores de la salud que se infectaron, 90% no requirieron hospitalización, 8% sí, 2 a 5% terapia intensiva y 27% muertes, ¿no? De las muertes, pues evidentemente la gran mayoría, no la gran mayoría, 38% comorbilidades. Aquí esta muestra, de las más grandes que yo he visto en personal de la salud, 90% no eran latinos, mínimo fue latino, 72% raza blanca y 55% solo en el hospital. Y bueno, vean aquí también algo súper importante que a mí me parece extremadamente relevante y con esto cierro. Por supuesto que es muy extenso, con mucho gusto puedo compartirles la plática y sobre todo cómo construimos lo de la unidad COVID semanas antes, pero y cada vez más conforme pase, lo más importante no es construir algo, sino mantenernos alerta, ver nuestras debilidades y corregirlas, eso es lo más importante. Pero también aquí es algo fundamental. Vean, nosotros en la unidad de VIH donde yo laboro, que ahorita estoy por la contingencia viendo pacientes con COVID, pero tenemos un servicio de epidemiología. Entonces, cada 3 meses hacemos una evaluación de lavado de manos. ¿Por qué les pongo esto? Porque vean, de enero, marzo, abril, vean esas estadísticas que hacemos en la unidad. De enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, gran parte de los eventos de lavado de manos son fallidos. En los 5 momentos, vean la tasa de vigilancia, pero vean lo más grave. Vean, en enfermerías, vean las jefas de enfermeras cómo su lavado de manos está bajísimo. La enfermera eventual bajísimo. O sea, la de base generalmente muy bien en cuanto a nuestras enfermeras de la unidad. Pero vean los médicos, los adscritos, que aquí, bueno, no soy el único, pero vean, patético, 40%. Los pasantes, tenemos pasantes en la unidad de VIH, tristísimo. Y los estudiantes también tristísimo. ¿A qué voy con esto?
que estamos en una era en la cual pues todos necesitamos equipo de protección personal. No somos héroes, claro, somos profesionales, tenemos que capacitarnos para atender pacientes, si no, no podemos arriesgarnos. Sin embargo, nuestros procesos están muy tristes desde antes. Esta gráfica muestra, y yo lo he visto, cómo colegas médicos adscritos, jefes de servicio, llegan a ver pacientes de la unidad y la enfermera le dice, ¿se lava las manos? Y se ofenden, ¿no? Yo soy el semidios, que a mí no me dices nada. O sea, a lo que voy es, nuestros procesos están muy tristes pre-COVID, pero sí todos queremos equipo de protección personal, ¿no? Cuando no nos lavamos las manos bien. O sea, en estas gráficas siempre nos hemos dado cuenta que las cosas más sencillas, respetar las indicaciones de protección por contacto, por gotas, lavarte las manos en los 5 momentos al entrar a la unidad, al salirte, realmente no lo respetamos. Entonces esperemos que sea una oportunidad para mantener estos procesos post-COVID. Literalmente lavar las manos salva vidas. Y no nomás, evidentemente, el lavarte las manos, sino evidentemente el usar adecuadamente, respetar, si un paciente tiene clostridium difícil, pues evidentemente respetar totalmente las precauciones de contacto y así. O sea, no solamente que nos importe ahorita el COVID, sino esperemos post-COVID. Y bueno, por el tiempo es todo. Espero evidentemente pues les haya servido. Con mucho gusto les paso la presentación y pues ahora sí que abro a las preguntas con mucho gusto. Doctor Pedro Martínez, qué bárbaro, qué increíble presentación nos acaba de dar, súper satisfecha, súper extraordinaria. Lo felicito, doctor Pedro Martínez. Hay Muchas muchas gracias. preguntas, pero yo voy mano, entonces yo tengo algunas para usted personales y quiero ver si nos puede ayudar. La primera, una de las inquietudes que tienen los profesionales de la salud es qué pasa allá adentro en una unidad COVID. ¿En el ambiente se siente miedo? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo llega el paciente? ¿El paciente también tiene miedo? Eh, ¿Qué pasa con esa? ¿Qué carga de trabajo han tenido? Bueno, nos dio una explicación muy clara de los equipos de protección de personal, que todo el mundo tiene temor, nos quedó clarísimo, pero ¿qué pasa dentro de la unidad COVID? ¿Qué pasa dentro de la unidad COVID? Bueno, debo de confesar que mi primer día que iba de guardia, pues claro que iba temblando de miedo, rezando. Afortunadamente siempre creo en Dios, así que no me pasó el efecto de que no creía y luego sí empiezo a creer, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, literalmente iba rezando, pero ya estando ahí, eh, cuando ya confías evidentemente en la ciencia, cuando empieza a ver pacientes, empieza a ver que salen, empieza a ver que no nos hemos infectado, empieza a ver que realmente preparándote todos los días, enfocándote, cuidarte a ti, cuidar a los demás, pues vamos muy bien. Entonces ya no es lo mismo cuando iniciamos que ahorita. Ahorita realmente voy, evidentemente, pues más seguro, enfocado y pues con mucha fe en que vamos a hacer siguiendo las cosas, vamos a continuar haciendo las cosas bien. Doctor, ¿qué de las cosas que han hecho ahí en el área de COVID, qué es lo que puede resaltar que han hecho muy bien y aquello que considera que hasta ahora no se ha hecho de la mejor forma? Digo, tomando en cuenta que nadie estaba en el mundo preparado para una situación así, entonces han venido como que acoplando la situación a cómo van funcionando. Por supuesto, ¿no? Digo, evidentemente, mejorar muchas cosas. Digo, aquí, pues gran parte de los que estamos en la unidad de COVID somos voluntarios. Entonces toda mi admiración, mi respeto, sobre todo a colegas enfermeros y enfermeras, yo considero que son los principales héroes, ¿eh? O sea, yo creo que el personal de la salud no valorado, somos al último lugar nosotros. O sea, enfermería, camillería, intendencia, de verdad que sí. Y pues un compromiso muy marcado porque creen en ti. Entonces, hay que cuidarnos. Y en ese sentido, a lo que voy es el hacer, se capacitó, se habilitó más bien una terapia intensiva. Entonces, una terapia intensiva habilitada, que seguramente mañana el intensivista pues va a abordar, va a ahondar en eso. Y gran parte del tratamiento que nos preguntaron, pues evidentemente
pues muchos es tratamiento de terapia intensiva que seguramente mañana se va a ahondar, pero una terapia intensiva habilitada, pues no lo mismo que una ya establecida, ¿no? Y gran parte de los compañeros y compañeras enfermeros y enfermeras, no, ellos, eh, o sea, no están acostumbrados muchas veces, no trabajan en terapia intensiva. Otra cosa que hemos visto, por ejemplo, es que la terapia intensiva no hay ventanas, entonces incrementa el riesgo de aerosoles. Entonces tenemos que, evidentemente, hacer por ahí algunas intervenciones, cuidarnos más. Y pues bueno, pero sí, como usted bien lo dice, todo el tiempo es enfocarnos también en mucha estrecha relación con nuestros colegas intensivistas para todo lo que vean igual en todos los turnos, las debilidades que uno vea, pues tratar de atacarlas. Muy bien, doctor Pedro, ya esta es la última mía, porque vienen las del público, además. Mi pregunta es, ¿qué opina usted de poder regresar paulatinamente a las actividades normales de la población, al menos en Jalisco, a partir del día 15 de mayo y en el ámbito, en todo el país a partir del día último de mayo? ¿Son importantes esos 15 días o no? O sea, sí, o sea, realmente sí, las estadísticas muestran que Jalisco ha hecho un gran trabajo y gran parte del resultado es la gente, o sea, honestamente es la gente y lo agradece uno total, yo que estoy en la unidad de COVID, se agradece mucho porque todos los pacientes que nos han llegado los podemos atender pues dignamente, tenemos todavía espacio para seguir atendiendo, pero si no se hubieran quedado en casa, pues claro que a la primera oleada está lleno y aunque ya empiezas a no atender dignamente y pues a no tener lugar. Entonces, en ese sentido, mientras más nos quedemos en casa, mientras más busquemos de forma activa contactos y rompamos cadena de transmisión, literalmente es como lo recomienda la OMS, pues, mientras hagamos pruebas, más pruebas, que ese es el esfuerzo, evidentemente, que yo soy apolítico, yo solamente vengo, o sea, a mí no me interesa chismes de Gatell Alfaro, no, o sea, yo vengo a hablar de la ciencia únicamente y mi interés son los pacientes en este momento, pues, que van a padecer COVID. Entonces, pero en ese sentido, si todavía no estamos en el escenario de la Ciudad de México, entonces todavía podemos atacar el virus para romper cadenas de transmisión. Y eso es lo que evidentemente estamos pues enfocados todos. Muy bien, por cierto, el próximo miércoles tenemos una sesión exclusivamente, es un foro solamente de contestar las preguntas de todo el público. De hecho, habrá algunas personas a las que les abramos el micrófono. Y doctor, no lo teníamos contemplado y quiero comprometerlo enfrente de todos para que nos acompañe el próximo miércoles como panelista a las 8 a responder dudas médicas. Sí nos acompaña, ¿verdad? Con mucho gusto, claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, muchas felicidades. Verónica de la Soledad dice, excelente exposición, un reconocimiento a usted y a su equipo de trabajo. Richard, felicidades, doctor Pedro, brillante exposición y más que resumida ante tanta información que actualmente llega, definitivamente de acuerdo en que el personal de salud no cumple con los más básicos lineamientos de protección personal y me ha tocado operar en hospitales no COVID donde el personal de quirófano desconoce los más básicos principios de protección del personal y muchos médicos no cumplen desde el lavado de manos. Y esta falta de cumplimiento de lineamientos puede ser la causa de contagio de personal de salud y es verdad que todo el personal de salud, principalmente en el área no COVID, quieren contar con todo el equipo que se usa en áreas COVID. Ello acentúa la falta de insumos, en especial, se debe ser asignado al personal que sí debe utilizarlo. Doctor Jesús Ramón, no, el doctor Delgado, muchas felicidades, excelente ponente. Muchas personas solicitando su presentación. Quiero comentarles que va a estar disponible en el Facebook de Medical Legal Center y de Yo Soy Médico 17. Francisco Santoyo, cuando hay una superficie infectada de virus y está expuesta al sol, no tiene, igual está contaminada, doctor, o beneficia algo que esté expuesta al sol? La pregunta otra vez, perdón. Tengo esta antes de Verónica de la Soledad. Un reconocimiento, no, perdón, Francisco Santoyo. ¿En cuánto tiempo queda inactivo el virus? Si te lavas con agua y jabón,
o con alcohol más 70% se inactiva inmediatamente en minutos. Si, depende de las superficies, por ejemplo, en cobre puede durar 16, 20 horas y en plástico hasta 72 horas. Entonces, depende de la superficie, pero si con agua y jabón lo matas. Paulina Villegas, se ha divulgado mucho por parte de médicos la relación entre trombosis y COVID y se ha dicho que los pacientes fallecen por trombosis y no de neumonía. ¿Qué tan cierto es? ¿Y O cuál? sea, hay de hecho varios reportes post-mortem en el cual una incidencia alta de tromboembolia pulmonar hasta más del 50%. Sin embargo, bueno, tampoco, no solamente en pacientes COVID, sino gran parte, muchos pacientes también con otras enfermedades tienen este tipo de padecimientos como predisposición a trombosis. Y sí, bueno, hay de hecho el síndrome de RITAC, el síndrome protrombótico del COVID, que generalmente hay muchos autores que te recomiendan cuando tienes un dímero de más de 1000, anticoagulación total en este contexto, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente en muy pocos pacientes, y lo vuelvo a repetir, pues es un tema más de terapia intensiva que seguramente lo van a platicar mañana. Pero es cierto, gran parte de los pacientes, más bien, hay estudios post-mortem en los cuales hay una alta incidencia de tromboembolia pulmonar, hasta un 50%. Ok. Eugenia Ruiz, excelente felicitando. ¿Qué tan documentado está el problema de incremento en la coagulación que se ha comentado en diversas veces? Es lo mismo, ¿verdad? Totalmente, sí, está totalmente documentado, e incluso un síndrome específico, y hay los factores de riesgo, los biomarcadores para sospecharlo, y hay recomendaciones de expertos para anticoagular de forma total. A una persona que dice Atanasia Parra, a una persona que estuvo en contacto en una reunión de trabajo con otra que fue confirmada de COVID, ¿se le debe realizar la prueba y en cuánto tiempo? Se cortó un poquito, licenciado, ¿eh? ¿Cómo me dijo? Nos preguntan, a una persona que estuvo en contacto en una reunión de trabajo con otra que fue confirmada con COVID, ¿se le debe realizar la prueba? Sobre todo si tiene síntomas, sí, obviamente, ¿no? Evidentemente, si tiene síntomas, sobre todo en los primeros días, pues es lo ideal, ¿de acuerdo? Todavía las recomendaciones en asintomáticos, cada vez hay más evidencia pues de transmisión asintomática. Cada vez hay más evidencia, ¿de acuerdo? Pero todavía una postura de hacer el escrutinio en asintomáticos, a qué tipo de pacientes, todavía no hay una recomendación internacional. Lo que sí es los grupos con mayor prioridad, que esa es la palabra prioridad, porque ojalá hubiera pruebas para todos, no es la realidad, ¿no? Ni en los países de primer mundo hay pruebas para todos, pero los grupos prioritarios son infecciones, pacientes que están hospitalizados con infecciones respiratorias graves, contactos positivos, con síntomas, trabajadores de la salud. Por supuesto que en ese sentido, si estuvo en contacto con alguien positivo y tiene síntomas, es prioritario hacerle prueba. Manuel González nos dice, para cuidar a mi equipo quirúrgico en una cirugía obstétrica, ¿la paciente debe de entrar a quirófano con una prueba COVID, aunque esté asintomática? Claro, sin duda. Sí, sí, eso es algo muy importante, por lo cual se debe se deben evitar las cirugías selectivas. Un reporte en el cual la mortalidad en cirugías selectivas fue del 20%, 20%, y más del 50% hubo una complicación, un evento coronario que incluso acabaron en terapia intensiva. Entonces, si todo paciente, o sea, de preferencia no electiva, y lo que se vaya a meter, pues evidentemente, pues una prueba primero, claro. El doctor Pedro Álvarez nos dice, ¿qué opina de la posición ventral versus la intubación? No es mi área de expertise, doctor. Definitivamente no es mi área de expertise. Yo le puedo decir, obviamente mañana, este, como les digo, va a haber un intensivista. No me quiero meter en donde no es mi papel, pero bueno, como yo, evidentemente que estoy viendo los pacientes graves antes de intubarse, hay muchas conductas que sugieren, evidentemente, que si hay ventilador, no retrases la intubación, ¿no? Sin embargo, también hay otras posturas en las cuales hay un término que se llama hipoxemia feliz. El fenotipo, de hecho, bueno, hay dos fenotipos que el doctor Gattinoni que seguramente mañana se platicarán, pero bueno, el punto es que en el escenario en el cual hay una hipoxemia feliz, o sea, hipoxemias, oxígeno bajo sin fallas orgánicas, eh,
Utilizar oxígeno de alto flujo con pronación, pues claro que sin duda es una, es una conducta que hacemos, sobre todo ya en los escenarios en los cuales pues los empiezan a acabar los ventiladores, está totalmente descrito. ¿Lo hacemos? Sí, lo hacemos. Hay pacientes que los hemos tratado con esos cambios de posiciones cada 2 horas, sobre todo la pronación despierta que le llaman, y afortunadamente sí hemos evitado, bueno, más bien se ha evitado la intubación sin duda. Raquel Cancino nos dice, ¿esteroides en etapa temprana puede ser? ¿La aspirina en etapas tempranas contraindicadas? O sea, realmente no están contraindicadas la aspirina. Acuérdense que una recomendación anecdótica, ¿no? Sobre todo los italianos que decían, no, aspirina no ni AINES. Sin embargo, ya actualmente con la evidencia no hay ninguna relación, ¿no? Sin embargo, aspirina, ¿para qué se usaría en COVID? O sea, no veo ninguna indicación de aspirina. Lo que sí es los esteroides en SIRA, hay un estudio, seguramente mañana lo revisarán, en el cual sí lo sugieren SIRA grave, pero en las etapas tempranas, sobre todo, recordemos cuando pasan a la fase 2, que hay el síndrome de secreción de citocinas, en esa fase, pues evidentemente ahí es donde en una fase temprana, o sea, no se sabe el tiempo ni la dosis, pero en donde seguramente los anticuerpos como el tocilizumab, monoclonales y los esteroides pueden tener alguna respuesta, sobre todo en evitar precisamente que se deteriore el paciente, ¿no? Pero ya veremos los ensayos clínicos, ya veremos el resultado. Muy bien, la doctora Elba Doris nos dice, cuando un compañero resulta positivo a COVID, ¿qué recomienda con los contactos? ¿Aislarlos de inmediato o hasta tener resultados de la prueba? Aislarlos, o sea, si está enfermo y está positivo, todos son aislados, o sea, totalmente, ¿de acuerdo? Todos se aíslan, sin duda. Muy bien, la doctora Elizabeth López dice que su pregunta ya fue contestada. Eh, eh, Dice, el doctor José Mauricio Rosales, muchas gracias, excelente ponencia. Le envía felicitaciones, admiración por su servicio, valor para atender a los pacientes graves. Saludos y buenas noches. Doctor, quedan algunas preguntas. Me gustaría que esas se las pudiera enviar y que usted nos ayudara a contestarlas y yo que se las enviara y usted me ayudara a contestarlas. Quiero ahorita que está el doctor Pedro Martínez y que nos ha deleitado con esta extraordinaria plática, darles primero, creo que es un momento para dar mi reconocimiento al doctor Pedro, a todo su equipo de trabajo y de todos los médicos, y como él lo decía, no solamente médicos, enfermeras, camilleros, todos los trabajadores de la salud que han hecho posible hoy en día atender este tema en México. A raíz de esto, yo soy médico 17 y Medical Legal Center les tienen un pequeño presente a todos ustedes. Y en este momento me gustaría decirles que nos vemos el día de mañana. Ya comprometí al doctor Pedro otra vez para el miércoles. Y me disculpo por el tema de lo que nos pasó con mi computadora, pero a partir de mañana a las 8 en punto, como siempre. Y quiero despedir esta transmisión con un pequeño mensaje, especialmente destinado para quienes como el doctor Pedro Martínez y todos ustedes hacen posible que este país salga adelante. Muy buenas noches. Gracias a todos y buenas noches, un placer. Es momento de decisiones, de sacar lo mejor de ti mismo. Cuando escogiste tu profesión, tú elegiste ser un héroe y hoy estás ante la misión más importante de tu vida. Ponte tu traje, asume tu papel por los que más quieres. La misión es hoy. No puedes faltar. Cada uno pondremos de nuestra parte y se necesita de ti para ganar. Habrá momentos difíciles en los que te preguntarás si seguir en la misión. Recuerda que esto es por ti, por los tuyos, por México, por todos.
Trabajemos para que mañana puedas salir y escuchar decir esto. Eres mi héroe. Los héroes de hoy usan bata blanca. Gracias. Bueno, pues este es un pequeño regalito que les teníamos. Les recuerdo toda la información a través de las redes sociales de Yo Soy Médico 17 y de Medical Legal Center. Estará la información de todo lo que estamos viendo. La próxima semana también temas interesantísimos. Tenemos un invitado de Sevilla, España. Todo para ustedes. Nuevamente, muchas gracias y muy buenas noches. Hasta mañana.